Buenos días. El día de hoy presentaremos el caso clínico número 5. Nuestro equipo está conformado por Gerardo Cuartero, Larry Chavira, Estefanía Villasana, Aaron Jerez, Claudia Mendoza, Marco Ruiz, Abril García y su servidora Mariana Ruiz. El caso trata de un paciente femenino de 84 años de edad, de origen y residente de Mexicali, Baja California, que se ocupó del hogar. Como antecedentes heredofamiliares de importancia, su padre tuvo cáncer de vías biliares, su hermana tuvo cáncer de mama y su hermano tuvo cáncer de próstata. Como antecedentes personales patológicos, la paciente es diabética, de 9 años de evolución, tratada con metformina 850 miligramos, una cada 12 horas, glibenclamida de 5 miligramos, una cada 12 horas. Hipertensión arterial de 9 años de evolución, tratada con verapamilo 80 miligramos, una cada 12 horas, y losartán de 50 miligramos, una cada 12 horas. Osteoartrosis degenerativa de región lumbar y ciática derecha, para la que toma ácido acetil salicílico de 500 miligramos, uno al día, y paracetamol de 500 miligramos, uno al día. Y en ocasiones toma diclofenaco. Tuvo apendicectomía hace 20 años, tiene ansiedad con insomnio, para lo que toma Simplex, que es una pastilla de herbolaria. Alcoholismo, tabaquismo y otras toxicomanías fueron negadas. Sin antecedentes personales no patológicos de importancia para el padecimiento actual. Inició el padecimiento actual en enero de 2018 con dolor epigástrico intenso de tipo cólico, fijo, aunque en ocasiones se irradiaba a hipocondrio derecho y a espalda. Este no tenía agravantes ni atenuantes. También se acompañó de vómito de contenido alimentario de aproximadamente 2 por día y fiebre intermitente de predominio nocturno con diaforesis y calosfríos aproximadamente de 3 a 4 veces por semana. En todo el curso de su padecimiento actual presentó una pérdida de peso de 8 kilogramos, acompañada de síntomas generales como astenia, adinamia, hiporexia y ataque al estado general. Tuvo ictericia de 15 días de evolución, con prurito intenso, coluria e hipocolia. Los demás síntomas del aparato digestivo fueron interrogados y negados. En interrogatorio por aparatos y sistemas, solo lo referido en el padecimiento actual, resto fue interrogado y negado. La paciente tenía tensión arterial de 140/80, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y temperatura de 38.5 grados. Mide 1,60, pesa 87 kilos y tiene un índice de masa corporal de 33. En la exploración física se encontró una ictericia escleral marcada, hipotrofia de músculos maceteros y temporales, así como hidratación subóptima de mucosas, cuello y tórax sin alteraciones. Abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, depresible, dolor a la palpación media y profunda en epigastrio, sin presencia de rebote y con peristalsis normal. Hepatalgia, hígado con diámetro vertical de 12 centímetros y Murphy positivo. En extremidades inferiores presentó edema de 3 cruces, así como hipotrofia muscular generalizada, y el tacto rectal fue normal. Pasando a los estudios de laboratorio y gabinete, contamos con 2 mediciones de las pruebas de la función hepática, una del día 11 de septiembre y otra del día 26. Viendo los resultados de las pruebas del día 11 de septiembre, podemos ver que hay elevación en las bilirrubinas, TGO, TGP y fosfatasa alcalina. Y basándonos en los niveles de rangos normales, podemos ver cómo la bilirrubina total se encuentra aproximadamente 13 veces por encima del valor normal, la bilirrubina directa 9, TGO 6 veces, TGP 5 y fosfatasa alcalina aproximadamente una vez el valor normal. Pasándonos ahora a las del día 26 de septiembre, podemos ver que los mismos parámetros se encuentran elevados, pero en esta ocasión la GGT ya se elevó también.
Y podemos comparar de igual manera con los valores de referencia, como la bilirrubina total se encuentra 1.5 veces por encima de lo normal, no se cuenta con el valor de bilirrubina directa, TGO se encuentra ligeramente por encima del valor normal, TGP 2 veces, GGT en esta ocasión ya se encuentra elevada aproximadamente 8 veces el valor normal y la fosfatasa alcalina aproximadamente 1 vez el valor normal. Es importante mencionar que tanto bilirrubinas como TGO y TGP siguen elevadas, sin embargo sus valores disminuyeron, a diferencia de la fosfatasa alcalina que sigue elevada, pero en esta ocasión aumentó su valor. El mismo día 26 de septiembre también se realizaron estudios de laboratorio como una biometría hemática, la cual no mostró ninguna alteración, una glucosa con un valor de 160 y un examen general de orina cuya única anomalía fue la presencia de 20 leucocitos por campo. Además, contamos con la interpretación de 2 estudios de imagen, un ultrasonido y una tomografía de abdomen. En el ultrasonido lo que podemos ver es una dilatación de vías biliares tanto intra como extrahepática y una sospecha de una neoplasia pancreática. Y en la tomografía, de igual manera, se ve una dilatación de vías biliares tanto intra como extrahepática, una lesión parcialmente definida en el hilio hepático, adenopatía iliar, litiasis vesicular y diverticulosis colónica. ¿Alguna duda? Preguntas de la historia clínica que tengan ustedes. Okay. Luis Fernando. La fiebre la presentó durante los 9 meses. Es que sí dice que fue intermitente, pero no mencionan si fue durante los 9 meses que la presentó la paciente. La fiebre fue en los 9 meses, de 3 a 4 veces por semana. Gracias. Leonardo. Entre los laboratorios del 11 de septiembre y del 26 de septiembre, ¿sucedió algún acontecimiento o solamente fueron tomas en diferente fecha? Fueron tomas en diferente fecha y no hubo hasta ningún procedimiento ahorita que se mencione. ¿El vómito también estuvo presente durante los 8 o 9 meses de evolución? Así ¿Con es. esa frecuencia? ¿Todos los días? Todos los días, 2 veces por día. Okay. ¿Alguna otra duda? La ictericia no comenzó junto con el dolor abdominal. No, la ictericia comenzó hace 15 días del padecimiento actual, no los 9 meses. Respecto a las lesiones que describen tanto en ultrasonido como en la tomografía, ¿hay más características de ellas? O sea, del tamaño, No, los densidades. resultados que nosotros tenemos son la mera interpretación del radiólogo y lo que tenemos nosotros es lo que tienen ustedes también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pasando a la parte más importante, es la participación de ustedes. Entonces necesito que me puedan decir sus diagnósticos sindromáticos, por favor. Bueno, en orden, está a pasar Marco, Sergio y luego Michelle. Mónica. Y luego Mónica. Síndrome ictérico. Okay, síndrome ictérico, Síndrome febril. síndrome febril, Pérdida de peso. Mónica. Síndrome de dolor abdominal. ¿Algún otro diagnóstico sindromático que tengan? ¿Algo que le quieran agregar a los diagnósticos sindromáticos? ¿Algún dato de importancia? Relacionado con la historia clínica, con los estudios, con los laboratorios. ¿Algo que le llame la atención, que tengamos que resaltar? ¿Okay? ¿Más que lo mencionen? ¿Cuál, perdón? El carácter obstructivo del síndrome ictérico. Pero a ese carácter obstructivo del síndrome ictérico también habrá que denotar una cosa muy importante. Los 2 estudios de imagen con los que contamos exhiben dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Recuerden que también se han caracterizado algunas patologías como obstrucción intrahepática, lo que también se denomina como colestasis intrahepática. El hecho de tener la vía biliar intra y extrahepática te hace considerar a una obstrucción extrahepática
como la responsable de la patología de esta paciente, y también te ayuda a eliminar todas esas otras patologías que dan colestasis intrahepática. Entonces hay que ponerle ahí el calificativo de obstrucción extrahepática. Eso es lo que nos permite concluir de manera fehaciente los estudios de imagen, y además respaldados por las alteraciones de laboratorio, en donde hemos visto que existe elevación de las enzimas de la colestasis. César. También hay resaltar el dolor abdominal, que es de un carácter crónico, ya que empezó desde enero de este año, y así se podemos descartar todas las patologías de inicio agudo. Muy bien. ¿Algún otro diagnóstico sindromático? Ok, si eso es todo, vamos a pasar a lo siguiente, que son los diagnósticos nosológicos. ¿Vale? Chávez, Marco, Sergio. Luego, Melissa. Adenocarcinoma de ámpula de Bater. Tumor de Klatskin. Hepatitis granulomatosa por tuberculosis. Muy bien. Ahora, Melissa, por favor. Cáncer de páncreas con metástasis a hígado. Linfoma. ¿Algún otro diagnóstico nosológico que tengan o que hayan abarcado a partir de sus síndromes? Pues tengo otro. Adelante. Antes hay que hacer algunas consideraciones con el linfoma. Había comentado Luis Carlos la posibilidad del linfoma hepático primario, y esa es una condición extraordinariamente rara. Si a eso le añadimos que los estudios de imagen no mostraron masas en el hígado y asumimos que la tomografía es un estudio de gran capacidad para identificar masas en el hígado, pues la posibilidad de un linfoma hepático es realmente muy pobre. Sin embargo, si ustedes consideran un linfoma no Hodgkin, eso sí pudiera ser compatible, porque incluso en la tomografía se detecta la presencia de adenopatía, y esto es una causa de colestasis extrahepática, o sea, de obstrucción extrahepática de la vía biliar, y yo sugeriría que le cambien de linfoma primario de hígado a un linfoma no Hodgkin. ¿Quieres cambiar tu diagnóstico? Sí, linfoma no Hodgkin. Muy bien. Ok, Irán. Colangitis asociada a IgG4. Muy bien. Luis. Como mencionaron que los cambios en las PFHs fueron sin algún procedimiento, se me puede relacionar que sea una colelitiasis y que esté el hito obstruyendo y luego desobstruyendo, y por eso la intermitencia del dolor y la fiebre en la paciente. Okay. ¿Una colelitiasis te causaría esos síntomas? Sí. Es una piedra en la a ver si colelitiasis, perdón. Okay. ¿Algún otro diagnóstico? ¿Aislinn? El colangiocarcinoma, pero no Klatskin. Ok. O sea, un tumor distal. Muy bien. ¿Algún otro diagnóstico? Ok. Entonces, si esos son todos los diagnósticos que tenemos, vamos a continuar con... Ok. Ok, ya vamos a continuar. Y vamos a la fundamentación de los diagnósticos nosológicos.
Entonces, ahora sí, voy a necesitar que levante la mano. Ok, Chávez, por ejemplo, ¿cómo fundamentas tu diagnóstico? Bueno, entre los síntomas del adenocarcinoma, tenemos que el 50% de los pacientes pueden presentar ictericia. Se caracteriza por el dolor abdominal epigastrio, puede presentar pancreatitis aguda y también puede presentar lo que sería colangitis, explicando la fiebre y pues también el dolor abdominal. La pérdida de peso también se presenta en este padecimiento junto con el aumento de las bilirrubinas, la AST, la ALT y la fosfatasa alcalina y la GGT. Muy bien. Está muy fundamentado tu diagnóstico, no tengo nada que debatir acerca de él. ¿Tumor de Klatskin, Marco? Una cosita antes. ¿Tendrías alguna consideración para un hecho muy relevante que fue la fluctuación de la ictericia? Recuerden que de los exámenes del 11 al 26 de septiembre la bilirrubina se redujo de manera importante sin ningún procedimiento terapéutico, sin ningún fármaco, y eso es algo que se tiene que consignar y que se tiene también que analizar. En el escenario de un carcinoma de ámpula de Vater, cabría pensar que la ictericia fluctuara. Le pregunto a Chávez, que fue el que está considerando esta opción. No, pues no sabría qué decir porque no tenía considerado que no se le había realizado ningún procedimiento para que bajara la bilirrubina. Ningún procedimiento se le realizó y la bilirrubina bajó. Claro que alguien pudiera decir con toda justicia, a lo mejor es un error de laboratorio, pero pues hay que analizar todos los detalles de este caso. Y curiosamente en el adenocarcinoma de ámpula de Vater se ha descrito que la ictericia puede fluctuar. Y la razón de ello es que en ocasiones se esfacela el tumor por las alteraciones en el aporte vascular que genera necrosis, y eso puede hacer que de manera espontánea un paciente reduzca la magnitud de la bilirrubina. Es un hecho muy interesante porque pocos tumores, pocas neoplasias malignas tienen este comportamiento o pueden tener pues esta fluctuación en la ictericia. Sí, no nos quedamos con ese diagnóstico. ¿Tumor de Klatskin, Marco? Bueno, el tumor de Klatskin es el más frecuente de todos los colangiocarcinomas, representando alrededor del 40 al 60% de estos. Es un tumor muy agresivo, silente, con una sintomatología inespecífica hasta estadios avanzados, lo que podría llevar al retardo en el diagnóstico. Y este tiene una tríada muy característica que es la ictericia, el dolor abdominal y la pérdida de peso. La ictericia es progresiva, que aparte se acompaña de hipocolia, prurito y coluria, datos que presentó el paciente. Y lo más relevante pues es el estudio de imagen que menciona una lesión en el hilio hepático. Así que, igual pues sería la misma cuestión del pasado. El tumor de Klatskin pudiera llevar ese patrón de disminuir los niveles de bilirrubinas. En el Klatskin no se ve con frecuencia este evento, pero yo lo que quería señalar es que en los dos estudios de imagen con los que contamos, es decir, ultrasonido y tomografía, hay dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. O sea, hay dilatación del colédoco y de la vía biliar intrahepática. Para un Klatskin, en donde suponemos que la lesión se encuentra en el hilio, habría que esperar en los estudios de imagen solo dilatación de la vía biliar intrahepática y no de la extrahepática, por razones muy sencillitas. Sin embargo, estamos ante dos estudios de imagen que dan conclusiones diferentes. O sea, seguramente alguno de ellos esté equivocado. No lo sabemos. De tal manera que en estas condiciones no podemos de ninguna forma eliminar la posibilidad de un tumor del hilo hepático, de un tumor de Klatskin. ¿De acuerdo?
Sergio, por favor. Pues más que nada me basé en la fiebre como dato principal para considerar la hepatitis granulomatosa, ya que, como ya aclararon, fue una fiebre que duró durante todo el cuadro, que es una evolución es un evento muy crónico. También se menciona que presentaba diaforesis y calosfríos, y pues añadiendo el dato que también estamos en una zona endémica de tuberculosis, y la paciente pues era una paciente muy de 84 años, si no me equivoco. Pues puede estar inmunocomprometida, lo cual favorecería un proceso en el hígado, como es la hepatitis granulomatosa. También hubo pérdida de peso, que coincide con la sintomatología de esta patología, y el dolor en epigastrio, que también se puede llegar a presentar. Y leyendo en artículos encontré que se puede ver también elevación de tanto TGO y TGP, como GGT y FA en casos de hepatitis granulomatosa. Y pues sería básicamente todo lo... ¿Qué condiciones tú necesitarías en una hepatitis granulomatosa con tuberculosis que pudiera elevar los niveles de bilirrubinas, o que presente ictericia el paciente, o el cuadro que tiene este paciente? ¿Qué necesitaría tu paciente para poder llegar a ese cuadro? ¿O qué datos te faltarían para poder comprobar? Por ejemplo, una hepatitis granulomatosa, pues exclusivamente tendríamos que tener una hepatomegalia, que evidenciado por ultrasonido ni tomografía tenemos el hígado que está grande. En la exploración está de 12 centímetros, usted está en el límite. Tampoco se reportan si está en la presencia de necrosis gaseosa o los granulomas por tomografía. Por tomografía jamás se van a poder reportar, eso se ven exclusivamente en la biopsia, en el estudio histopatológico. También yo pienso que necesito un poco más de información de tu parte, o algo que nos pudiera llegar a que esta patología pudiera ser para este paciente. Lo de la ictericia sí lo desconozco, no sé cuál sea la condición para que se presente, y pues también los datos de imagen creo que sí no serían muy específicos para orientar a esta patología. Sin embargo lo consideré más que nada por lo de la fiebre como el síntoma principal, y pues que estamos en Mexicali, que es una zona muy común. Igual, también para tener principalmente una hepatitis granulomatosa tenemos que tener el antecedente de una tuberculosis pulmonar. Claro, se puede dar una tuberculosis por una manifestación extrapulmonar principal, pero tendríamos que tener el antecedente de que esta paciente o le tiene transfusiones, o ya tuvo otras infecciones, o que sea usuaria de drogas, porque así sería la vía de contaminación, por ejemplo, más común. Marco, pero la tuberculosis en algunos casos la primera infección es totalmente asintomática. Así es. Y pues la migración, como comentaron, ya es una paciente inmunocomprometida por la edad y las comorbilidades. Y entonces yo voy con Sergio que si hay que dejar ese diagnóstico. Igual como él, no desconozco por qué se está dando la ictericia, pero pues la elevación de las enzimas supongo que es por el daño hepático que se está provocando la infección. Y bueno, apoyando a mis compañeros, en pacientes inmunocomprometidos, como es este paciente, con diabetes y extremos de la vida, hasta el 60% de las manifestaciones principales son extrapulmonares. Apoyando lo de la ictericia y eso, la presencia ya de una tuberculosis en esa zona puede dar linfadenopatías pariliares o cercanas a las vías que estén provocando esa obstrucción que ya se manifieste de esa manera. Además, como ya comentaron que nos encontramos en zona endémica, tal vez no sea el padecimiento más común, pero no se debe descartar por el hecho de lo que ya mencionaron. Hay muchos detalles aquí que contemplar. La hepatitis granulomatosa condiciona una alteración en las pruebas hepáticas que genera un patrón infiltrativo, es decir, elevación de bilirrubinas, elevación de las enzimas de la colestasis y elevación de las enzimas de daño hepatocelular, compatible con esta paciente. Diabética, viejita, zona endémica, claro, factores de riesgo para tener tuberculosis. No se necesita tener primero una TB pulmonar
o renal evidente, y puede ser esto la primera manifestación de la enfermedad, es decir, las manifestaciones hepatobiliares. Sin embargo, cuando ustedes hablan de una hepatitis granulomatosa por tuberculosis, estamos hablando de que este hígado está infiltrado por un proceso inflamatorio condicionado por la tuberculosis. No hay obstrucción. Es decir, una hepatitis granulomatosa no es compatible con una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. En términos generales, si ustedes le ponen aparte que la tuberculosis tenga además adenopatía regional que comprima de manera extrínseca la vía biliar y produzca, junto con la lesión hepática, obstrucción de la vía biliar, lo cual sería pues todavía más remota, entonces así sí se pudiera justificar la dilatación de la vía biliar. Pero en términos generales, esta hepatitis granulomatosa no puede dar dilatación de la vía biliar, o sea, es una patología intrahepática. Y la colestasis de esta enfermedad es una colestasis intrahepática que es lo que se descarta cuando ves dilatación de la vía biliar. Entonces, si le añades a la hepatitis granulomatosa la posibilidad de que haya adenopatía regional, entonces ahí sí pudiera caber, de otra manera no. Y no necesariamente la adenopatía, si le añades que tiene coledocolitiasis por el antecedente de la litiasis biliar, pues puede también provocar el patrón obstructivo extrahepático. La respuesta. Ahí estaremos hablando ya de dos enfermedades completamente diferentes. Recuerden que hemos comentado que la gran mayoría de los pacientes que ustedes van a ver tiene una enfermedad con diversas manifestaciones que puedan ser típicas o atípicas. La posibilidad de dos enfermedades de manera simultánea es más remota, pero claro que no imposible. Si hablamos de tuberculosis, sería más factible que tuviera adenopatía biliar o regional, que además una piedra en el colédoco. Muy bien, entonces nos quedamos con este diagnóstico, pero agregándole la adenopatía biliar, que sería lo que necesitaría la hepatitis para poder condicionar esta situación. Ok, ahora sí, Luque, linfoma no Hodgkin. Pues yo más que nada me guié por la fiebre, el tipo de, la semiología de la fiebre, que es una fiebre intermitente, y la adenopatía pariliar. Solo por esos datos me fui por el linfoma no Hodgkin. ¿Algún otro dato necesario? La pérdida de peso. La pérdida de peso. El linfoma no Hodgkin, ¿cómo te considera también la otra sintomatología del paciente? ¿Cómo tú me explicarías que este paciente pudiera tener un linfoma no Hodgkin? Pues como ya comenté, más que nada por la pérdida de peso, por la fiebre y por prurito, la diaforesis y la adenopatía pariliar, me guiaría eso. Ajá. ¿Quieres apoyar al...? No se está escuchando. Ah, perdón. Sí, perdón. ¿Cómo explicarías la ictericia en este paciente, el dolor abdominal epigástrico? ¿En qué situación tú podrías tener esa sintomatología? La ictericia, como ya comentó el doctor y Mario, pues por la adenopatía pariliar que estuviera obstruyendo la vía. ¿Y qué otro dato? El dolor epigástrico intenso. Cólico, irradiado, hipocondrio derecho. ¿Cómo tú explicarías esa situación? Una tomografía normal, que no tenga este hallazgo. La tomografía no es normal. Bueno, no reporta tampoco. Pues sí reporta adenopatía. Sí, reporta adenopatía. Adenopatía. Pues la verdad, por el dolor, en este caso yo no sabría cómo explicarlo, en el linfoma no Hodgkin. Cuando hay adenopatía por los linfomas,
pueden producir dolor. Las masas que coalescen de los ganglios pueden infiltrar las estructuras nerviosas de la región y producir dolor. Claro que no es el dolor con las características que tiene esta paciente, que es cólico, que es intermitente, que se irradia a hipocondrio derecho, pero sin la menor duda un linfoma no Hodgkin o Hodgkin abdominal puede producir dolor, sin la menor duda. Bien, en este caso también nos quedaríamos con ese diagnóstico. Cáncer de páncreas con metástasis. Bueno, comenzando con los antecedentes de la paciente, que 3 de sus familiares tienen cáncer, seguido con que los mismos antecedentes de la paciente de haber debutado con diabetes mellitus después de los 50 años de edad. Ese es un factor llamativo que te hace pensar en cáncer de páncreas. También, pues, la bibliografía te hace referencia de que el consumo de aspirina, ácido acetil salicílico, también te puede pero se asocia con el cáncer de páncreas. Y pues la asociación con las metástasis ya te puede explicar lo que es el prurito y pues el patrón del perfil hepático y también la fiebre. Y pues la sintomatología, que es el dolor y todo lo demás de la clínica, sí lo puedes asociar muy bien, queda perfecto con lo que te da el cáncer de páncreas. ¿La imagen? Pues si fuera un cáncer de cabeza, de páncreas. Pero eso fue lo que sospechó el ultrasonido, tumor de cabeza de páncreas. También. Es otro elemento muy fuerte en tu favor, en favor de la posibilidad de cáncer de páncreas, así como la presencia de dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, que sugiere una obstrucción distal, como la que genera el cáncer de páncreas. ¿Y qué estaría en contra del cáncer de páncreas? Porque también hay que ver todos los elementos que están en favor y también en contra de tus posibilidades diagnósticas. Ella. Pues sería la evolución. ¿Qué? Que debería ser más agresiva. Pues tiene el patrón de enero a septiembre. O sea, 9 meses. Yo creo que está en tiempo para un cáncer de páncreas. Pero ¿qué estaría en contra? Y además, la chiquita estaba en malas condiciones, ha perdido 8 kilos. También la hipertrofia. No, lo que estaría en contra también serían los patrones de bilirrubinas. ¿Qué patrón? Pues que es extrahepático. No, claro que no, eso está en favor de un cáncer de páncreas, la colestasis extrahepática, por las razones que ya hemos visto. Ya, ok, pues es cambiante, o sea, primero estaban altas y luego bajaron y pues... Fluctuante. El hecho de que haya descendido la bilirrubina es un elemento en contra del cáncer de páncreas, porque la ictericia del cáncer de páncreas generalmente es progresiva. Ya habíamos visto que no conocemos la calidad del laboratorio y a lo mejor hay un error. Si fuera correcto, eso sería un elemento en contra del cáncer de páncreas. Muy bien. ¿Quieres agregar algo? Aunque en el ultrasonido se menciona una sospecha de neoplasia pancreática, en la tomografía no se menciona absolutamente nada de páncreas. Entonces no sabría si en un tumor de cabeza de páncreas podría estar una tomografía normal. Es más que nada una pregunta. Y la respuesta es sí. El que sea la tomografía normal no identifica que el paciente esté normal. Quiere decir que la tomografía en ocasiones con el cáncer de páncreas, sobre todo cuando son chiquitos, no tiene la capacidad para detectar la neoplasia. Otra cosa, no rara vez la densidad de los tumores de páncreas es semejante a la densidad del páncreas vecino, de tal forma que en algunos estudios tomográficos
no se logra ver la masa del páncreas, del tumor. Lo que sí es generalmente muy confiable es la elevación, perdón, la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Pero la pregunta concreta de si a una tomografía se le puede pasar la imagen de la tumoración pancreática, sí, claro que sí. ¿Quedan? ¿Y las metástasis a hígado? Tienen ahí dos imágenes sin lesiones metastásicas a hígado, ultrasonido, tomografía. No sería como metástasis a ganglios regionales. Eso sí, pero a hígado pareciera difícil. Pues, ¿gustas cambiarlo o lo hagas con hígado? Pues en el ultrasonido reportó una lesión parcialmente definida del hígado. No sé si eso... En el ilio. Y eso fue en la tomografía. En el ultrasonido dijeron que había una tumoración en el páncreas, pero nadie menciona una tumoración o varias en el hígado, ni el ultrasonido ni la tomografía. Sería difícil que a los dos se les pasaran, porque generalmente pues son lesiones múltiples. Yo le quitaría metástasis hepáticas. Ok, colangitis asociada a IgG4, Irán. Bueno, aunque sé que es un padecimiento muy raro, se da en personas mayores como de 60 años para adelante, como la paciente. Te eleva las enzimas, las transaminasas y las de colestasis. Además, vi que muchas veces se confunde con una masa pancreática y pues por la sospecha de una neoplasia pancreática, pues yo lo tomé como positivo. Además, pues te da una colangitis con colestasis tanto intra y extrahepática, es lo que al menos yo leí. Y pues está asociado también a pérdida de peso, presenta adenopatías, también está muy relacionado con adenopatías tanto mediastínicas y en abdomen, pues que la paciente tiene adenopatías y ya. ¿Algo para agregar? Bueno, ¿qué más de la colangitis asociada a IgG4? Sabemos que es más frecuente en hombres, en un 80%. Tenemos una paciente mujer, sería un punto en contra, yo diría. También, yo creo, bueno, tú dime mejor. Bueno, ¿La pues, colangitis asociada a IgG4 solo afecta la vía biliar o también se manifiesta afectando a otros? Bueno, afecta principalmente, es como pancreatitis asociada a IgG4, pero también puede presentarse como colangitis. Y pues lo que vi que era más común es que afectara páncreas, las vías biliares y que presentara adenopatías, esas tres. Y ya después venían como 10 partes más a donde estaba afectando, o sea, a intestino, a cualquier otro órgano, pues. Entonces yo nomás me fui porque estuviera afectando lo más común que se ve. También frecuentemente puede afectar las glándulas salivales. Entonces pacientes generalmente también van a tener acompañados una cialodenitis o van a tener afectadas las glándulas salivales. No suele ser aislado, pues. Entonces, esta es una enfermedad infrecuente, pero me parece perfectamente válida la sospecha del compañero. Es una enfermedad infrecuente, pero siempre hay que pensar en ella cuando ocurre una obstrucción biliar. Como comentan, esta entidad se descubrió cuando había pancreatitis, antes se llamaba pancreatitis autoinmune, ahora se sabe que es una enfermedad sistémica y que afecta predominantemente la vía biliar y pancreática y puede tener múltiples manifestaciones extrahepáticas, biliares y debe estar incluida en el diagnóstico diferencial. Cuando hay pancreatitis autoinmune se han descrito hallazgos muy característicos en el páncreas. El páncreas exhibe o bien, lo más clásico, un edema generalizado, le llaman en salchicha, pero también se han descrito casos en donde existen masas que son indistinguibles de un cáncer de páncreas. Solamente el estudio histopatológico brinda el diagnóstico definitivo, pero claro que es una posibilidad muy pertinente que hay que
considerarla en la lista de los diagnósticos diferenciales. Muy bien. ¿Quién es el nuevo? Bueno, llegó el momento de, ahora sí, no echarle la culpa al laboratorio y pensar que el laboratorio está bien. Entonces, yo me fui por el tipo de dolor y cómo las PFHs mejoraron sin algún otro procedimiento, lo que me dice que puede ser una coledocolitiasis que está el hito obstruyendo y luego se desobstruye por sí mismo. Y pues por eso dije la coledocolitiasis. Por el tipo de dolor y la mejoría de las PFH sin algún procedimiento. Okay. ¿Cómo explicarías, por ejemplo, la pérdida de peso en este paciente? Por los vómitos. Los vómitos, muy bien. La fiebre de 9 meses, fiebre de 8 meses. Pues la fiebre era intermitente, ¿no? Entonces puede, la coledocolitiasis se puede acompañar de fiebre y pues el hito obstruía, se presentaba la fiebre, desobstruía y se quitaba la fiebre. Una de las cosas más sólidas en contra de coledocolitiasis es la evolución. Acuérdense que regularmente la coledocolitiasis debe ser concebida como una enfermedad aguda y es una enfermedad potencialmente mortal, es una enfermedad que puede dar complicaciones importantes como la colangitis o la pancreatitis y llevar a la muerte al paciente. 9 meses de evolución se antojan muchos para una coledocolitiasis. ¿Qué opinas? Pues como ya comenté que puede que el hito esté obstruyendo y por sí mismo se desobstruya y eso daría la fiebre intermitente, que el hito no siempre estuvo obstruyendo, sino que se estaba moviendo dentro de la vía biliar. ¿Cómo explicarías las elevaciones tan importantes de transaminasas? En la primer determinación de pruebas de función hepática alcanzaban valores por ahí por encima de 300. ¿Eso es un dato a favor, en contra, o cómo se explicaría en un escenario de coledocolitiasis? Pues desde mi perspectiva sería un punto en contra para el diagnóstico, ya que la coledocolitiasis aumenta más que nada las enzimas colestásicas, la FA y la GGT. Entonces, la verdad no tengo el conocimiento para decir por qué estarían elevadas en este padecimiento de las transaminasas. Pues igual como tú mencionaste, están elevadas la GGT y la FA. Pues por ejemplo, la primera toma, la GGT está en 29 y la TGO y TGP estaban elevadas casi más del doble, bueno, como es el triple, cuádruple. Pero en cambio la segunda toma, estas bajaron, pero sin embargo la GGT, la fosfatos alcalina se mantuvo entre casi 300, un poquito más, pero la GGT aumentó muchísimo, de 29 a pasar a 374. Entonces yo creo que ese sería más un dato en contra de que se estuviera obstruyendo y se obstruyendo, porque pues primero la GGT estaba en 29, un valor normal, pasar a 374. O sea, eso yo lo considero un dato en contra más también. Pues fíjese que sí hay un escenario en donde una coledocolitiasis puede asociarse a transaminasemia importante. Lo cierto es que la coledocolitiasis regularmente la sospechamos cuando hay una ictericia con elevación de las enzimas de colestasis, GGT y alcalina. Sin embargo, cuando la coledocolitiasis se acompaña de colangitis, esto quiere decir un proceso obstructivo importante de la vía biliar, esta inflamación, esta infección de los colangiolos hepáticos, está bien demostrado que da elevaciones muy importantes de las transaminasas. De tal manera que pueden ustedes observar
elevaciones de ambos grupos de enzimas, tanto de colestasis como de daño hepatocelular. Esta fluctuación de las enzimas de 300 a casi el doble de lo normal en el segundo estudio es otro dato orientador a una obstrucción parcial y una obstrucción intermitente. Si estas pruebas hepáticas son correctas, son ciertas, estarían en favor de una coledocolitiasis, que es quizás de todas las patologías la que más ilustra un comportamiento con una obstrucción de tipo parcial y de manera intermitente. Lo que choca tremendamente es la evolución de 9 meses, pero este patrón de enzimas hepáticas alteradas yo considero que es muy sugestivo. Un punto que no habíamos comentado, la elevación es bilirrubina indirecta mayoritariamente, son 9 a 5 el valor. Entonces un predominio fuera de las vías biliares, sí. Podría hablar más de un síndrome hemolítico o algo. Para que tuvieras esas bilirrubinas con una hemólisis, tendrías que tener una anemia muy importante, una deshidrogenasa láctica muy elevada. No, esto no es raro ver que se equivoquen y le pongan directa en lugar de indirecta. Fíjense bien, yo creo que es correcto que apunten cuando hay una alteración que choca, pero es mucho más factible que se haya equivocado el laboratorio con la directa y la indirecta, porque están las demás alteradas. O sea, una hemólisis no tiene por qué elevar las enzimas de la colestasis, la GGT y la alcalina. Eleva transaminasas muy poquito. Entonces, yo creo que una hemólisis jamás explicaría una dilatación de la vía biliar. Así que ustedes pueden pensar que este paciente no tenga hemólisis y que esa obstrucción de la vía biliar intraextrahepática justifica perfectamente la sospecha de que la bilirrubina que más predomina fuese la directa. Yo no pensaría con todas estas consideraciones en la posibilidad de una anemia hemolítica. Pensando que el laboratorio está en lo correcto, nos apoyaría más a que hay presencia de un síndrome infiltrativo, quizá que esté haciendo un hiperesplenismo o apoyándonos a un... Desde luego que no, porque tienes que considerar todo el escenario. ¿Cómo explicas el dolor abdominal y cómo explicas la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática? Eso te orienta a pensar en una obstrucción extrahepática. Ok, continuando y por último con la angiocarcinoma distal. Meslin. Bueno, primeramente el principal factor para esta paciente es su antecedente familiar. En este caso su papá era el que tenía antecedente de cáncer en las vías biliares. Pues la paciente tiene la mayoría de los síntomas de un colangiocarcinoma, cursa con ictericia progresiva, la pérdida de peso, prurito, coluria, hipoculia, que son síntomas colestásicos. También cursa con hipotrofia muscular y pues astenia, dinamia. Y pues en este caso un colangiocarcinoma sí nos puede causar dilatación de la vía intrahepática y extrahepática. Aquí uno de los síntomas que no nos indicaría tanto un colangiocarcinoma sería el dolor, ya que la paciente lo indica epigástrico y pues muy intenso. Sin embargo, en el colangiocarcinoma pues no es tanto un dolor, sino un malestar, pero también es en hipocondrio derecho. Pero ya en un estadio pues muy avanzado, creo que sí podría causar pues un dolor, como el que refiere la paciente. Igual como que encontré, pues sería lo que se mencionó. Con la carcinoma distal no tendría este patrón de fluctuante en cuanto a las bilirrubinas. Sí. Nada más muy bien. Muy bien, entonces básicamente nos quedamos con todos los diagnósticos. Y vamos a continuar. Y ahora sí, vamos a elegir quién quiere participar para hacer los diagnósticos nosológicos por orden de probabilidad. Para empezar, Luque, Rosirán. Bueno, una vez relacionado el descarte primario de las enfermedades y los diagnósticos nosológicos, vimos que nos quedamos con los siguientes
Diagnósticos. Tenemos coledocolitiasis y las distintas neoplasias que pueden llegar a ocasionar una obstrucción de vías biliares, como lo son el colangiocarcinoma, el cáncer de vesícula, el de ámpula de Vater y el cáncer de páncreas. Vamos a correlacionarlo con lo que sería el axis vertical, que son los datos clínicos del paciente. Primero comenzaremos con la edad. La coledocolitiasis, por su parte, presenta un pico de incidencia cercano a los 40 años. Sin embargo, con el antecedente de la litiasis vesicular y la edad y que se puede presentar en estados posteriores a los 40 años, no podemos descartarla, por lo que le damos una paloma pequeña. En el caso de todos los que sean las neoplasias, la bibliografía concuerda en que un factor de riesgo importante y a considerar, una edad mayor a 65 años te predispone para desarrollar cualquier tipo de neoplasia, por lo que todas ellas se ganan una paloma grande. En lo que serían los antecedentes serofamiliares de cáncer, la coledocolitiasis no se relaciona en lo absoluto con lo que sería un antecedente familiar de cáncer. Sin embargo, una inflamación condicionada por la coledocolitiasis de las vías biliares te puede dar un factor de riesgo para desarrollar una neoplasia tardía, por lo que le damos TASHA. Y de igual manera, como antecedente importante para todos, en especial lo que sería el colangiocarcinoma, el antecedente familiar de cáncer también te predispone a desarrollar una neoplasia de cualquier tipo, por lo que todas se van con una paloma grande. A nivel del dolor epigástrico podemos estimar que es común que la coledocolitiasis cause un dolor epigástrico con las irradiaciones correspondientes, cólico, fijo, en el hemicinturón, AIS epicóndilo derecho, por lo cual le damos una paloma grande. Por su parte, el colangiocarcinoma y el cáncer de vesícula, si bien pueden presentar dolor en estadios tardíos, de manera inicial o en el medio de la evolución natural, suele presentar un dolor que se suele clasificar más como una molestia, no como un dolor intenso, por lo que le damos una paloma pequeña. El cáncer de ámpula de Vater no suele estar relacionado con un dolor epigástrico de las características antes mencionadas. Sin embargo, se puede relacionar con la presencia de colangitis, que podría llegar a ocasionar algún grado de dolor, por lo que le ponemos una tacha pequeña. A nivel del cáncer de páncreas, se dice que es un dolor muy característico y inconmensurable, que tiende a mandar a los pacientes al hospital constantemente. Debido a que la paciente presenta 8 o 9 meses con dolor abdominal y estuvo decidiosa a ir al hospital, no podemos catalogarlo como que era un dolor, el dolor más fuerte que haya sentido, como para catalogarlo como un dolor de cáncer de páncreas, por lo que le damos una paloma pequeña. A nivel de la ictericia, tenemos que la coledocolitiasis cumple exactamente las características de la ictericia del paciente. Ictericia fluctuante, inicio casi súbito, que se puede a veces acompañar de dolor, por lo que le damos una paloma grande. En el caso de las neoplasias, si bien es uno de los síntomas principales a la hora de que ésta se presenta, no podemos darle una paloma grande, debido a que las características usualmente son, como ya dijimos, que es progresiva, en vez de resolverse se intensifica y usualmente es silente, no se acompaña de dolor, por lo que le damos paloma pequeña a todos. En la fiebre intermitente, la coledocolitiasis condicionando una colangitis y obstrucciones continuas de lo que sería la vía biliar, te puede ocasionar la fiebre intermitente de las características antes mencionadas. Si bien las neoplasias suelen considerarse como con síntomas B, que sería la fiebre de predominio nocturno, diaforesis nocturna igualmente, no cumple con las características más que nada de intermitencia en este caso, y suelen ser de inicio tardío o con presencia de metástasis, principalmente a hígado, por lo que les damos una paloma pequeña. A nivel de la pérdida de peso, la coledocolitiasis no suele relacionarse directamente con la pérdida de peso, por lo que le damos en primera instancia una tacha. En lo que sería el colangiocarcinoma, el cáncer de vesícula y el cáncer de ámpula de Vater, suelen tener pérdidas insidiosas de peso, no alcanzan más arriba del 6-7% de la superficie de la masa corporal, por lo que le ponemos una paloma pequeña. En el caso del cáncer de páncreas, recordamos que la paciente pesaba 87 kilos de peso y perdió 8 kilos, son 95. La pérdida de peso anda cercana al 10% de la masa corporal inicial, por lo que podemos considerarla como una pérdida de peso a considerar, dándole una paloma grande a cáncer de páncreas. A nivel del prurito, el prurito, si bien es un síntoma que se acompaña a la instauración de la ictericia, no es común encontrar pacientes con coledocolitiasis que lleguen refiriendo prurito. Sin embargo, a diferencia de las demás neoplasias, suele ser uno de los síntomas más molestos e iniciales en los pacientes, y a veces, en conjunto con la ictericia, es la razón por la que ellos acuden al hospital, debido a que no suelen acompañarse de dolor, por lo que le damos una paloma grande a todos.
La hipocolia y coluria suele ser un síntoma claro de lo que sería la colestasis, por lo que se le da a paloma grande a todo lo que serían las neoplasias, y en esto, condicionado a la intermitencia y al grado de obstrucción, podemos darle una paloma pequeña. En lo que sería el vómito es común encontrar en pacientes con coledocolitiasis, por lo que en primera instancia le damos una paloma grande. En lo que sería colangiocarcinoma, derivado de la ubicación y las complicaciones que se puedan acompañar con esto, puede ocasionar el vómito, pero en primera instancia, no por sí solo, no puede ocasionar lo que serían los episodios de vómito, más con la duración del padecimiento. El cáncer de vesícula y el cáncer de páncreas, de igual manera, se ven condicionados por la localización y el estadio en que se encuentran. Incluso el cáncer de páncreas suele relacionarse más el vómito, que es provocado por el dolor intenso, por lo que le damos paloma pequeña a ambos, y cáncer de ámpula de Vater no se relaciona con episodios de vómito, por lo que le damos una tacha. En el caso del Murphy positivo, la coledocolitiasis puede llegar a ocasionarlo en conjunto con la colangitis y la obstrucción por la posterior dilatación de la vesícula biliar, por lo que le damos una paloma. En el caso de colangiocarcinoma y el cáncer de vesícula no suelen presentar un Murphy positivo. De hecho, en lo que sería el cáncer de vesícula suele relacionarse más con un corbusier, que es la dilatación indolora de la vesícula biliar, más que con Murphy. Sin embargo, condicionados por lo que sería una colangitis, podría llegar a provocar lo que sería el Murphy. En el caso del cáncer de páncreas y el cáncer de ámpula de Vater, no suelen presentar lo que sería el Murphy positivo debido a la ubicación de las neoplasias, por lo que le damos una tacha a ambos. En el caso de la diabetes mellitus, ninguno de los padecimientos, como estamos mencionando, se relaciona con la presencia de diabetes mellitus. En el caso de esta paciente, podríamos considerarlo debido a que es una diabetes de diagnóstico tardío. No sabemos si la paciente duró muchos años más con diabetes, pero podemos considerar que tiene un reciente diagnóstico y a una edad muy avanzada, como son los 70, 75 años más o menos. Por lo que podemos relacionarlo con cáncer de páncreas, que es una de las manifestaciones de esta neoplasia. En lo que serían los estudios de imagen, le damos una paloma pequeña al hito, debido a que si bien no encontramos una estructura litial en lo que sería el colédoco a nivel del ultrasonido, el no verlo no nos dicta o nos dice que no va a haber un lito, por lo que son necesarios otros estudios. Y debido a la dilatación de las vías biliares, tenemos que considerarlo, por lo que le damos una paloma pequeña. Y en el caso de las demás neoplasias, como la interpretación del radiólogo fue sugerente a una neoplasia, no podemos quitarle peso al diagnóstico y le damos paloma a todas. Una vez realizando lo que sería la sumatoria, tenemos que coledocolitiasis termina con un punto, colangiocarcinoma con 5.5, cáncer de vesícula con 7, cáncer de ámpula de Vater con 3 y cáncer de páncreas con 8, siendo sugestivos hasta este punto el cáncer de páncreas y cáncer de vesícula en segundo lugar. Continuando con el laboratorio diagnóstico de la paciente, se le solicitó una colangiopancreatografía por resonancia magnética, el cual se realizó el 28 de septiembre. Es de rutina realizar una resonancia magnética para localizar y hacer la colangioresonancia en base a estos planos, al igual que para descartar alguna otra tumoración, ya sea una tumoración en la cabeza de páncreas, alguna masa que se encuentre en la encrucijada del biliopancreática, alguna lesión focal hepática, entre otras cosas. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética en secuencia T2 de un corte axial, donde podemos observar el hígado, la cava intrahepática, y el hallazgo que se destaca en esta imagen es la dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Aquí tenemos otra imagen en secuencia T2 de un corte coronal, en donde observamos el hallazgo de la vesícula con unas imágenes hipointensas de un tamaño variable aproximadamente de 4 o 6 milímetros, compatible a litosis vesicular. Ya en la colangioresonancia tenemos esta reconstrucción 3D en corte coronal. ¿Qué quiere decir esto? Es el conjunto de la unión de los diferentes cortes que se realizan en el estudio. Entonces se puede visualizar toda la vía biliar, entre otras cosas. Entonces tenemos lo que es el duodeno, el conducto pancreático, el conducto colédoco, el hepático común, el hepático derecho e izquierdo,
el cístico y la vesícula biliar. Es evidente que hay una dilatación severa de lo que es toda la vía biliar, con un conducto colédoco de un calibre aproximadamente de 16 milímetros máximo, el conducto hepático común de un calibre de 21 milímetros y la vesícula biliar de 10 por 4 centímetros. También es importante recalcar que el conducto pancreático no se encuentra dilatado y no se observa ninguna masa adyacente a lo que es la ámpula de Vater. Sin embargo, podemos identificar una imagen hipointensa en la encrucijada de lo que es el conducto colédoco con el conducto pancreático, que en la siguiente imagen se ve mejor. Tenemos unos diferentes cortes coronales en donde podemos ver la vesícula, el conducto colédoco dilatado, el conducto pancreático, y se ve una imagen hipointensa de forma esférica con bordes regulares y bien definidos de un tamaño aproximadamente de 1 centímetro, compatible a 1 litro. Aquí tenemos otra imagen en corte sagital donde podemos ver el colédoco distendido, el conducto pancreático y la hipointensidad en la encrucijada de estas dos con las mismas características de la imagen pasada. Aquí también tenemos un corte coronal donde tenemos el hepático común distendido, tenemos la vesícula biliar con imágenes hipointensas ya vistas previamente, compatible a lo que es una litiasis vesicular. Okay, pues, continuando con el abordaje diagnóstico de nuestra paciente y dados los resultados sugestivos de una litiasis en la colangioresonancia, se le indicó hacerle una colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica el día 28 de octubre. Y pues les voy a explicar el procedimiento. Durante el video van a aparecer imágenes aquí que van a estar indicando lo que está sucediendo a tiempo real en el video, para que sea más fácil entenderlo. ¿Le puedes poner play, por favor? Ok, actualmente estamos en la segunda porción del duodeno y vemos cómo es que la endoscopía se está canulando la vía biliar. Esto que vemos es contenido alimentario que salió de un divertículo perampular que vamos a ver más adelante. Ok, como ya canulamos, ahora lo que vamos a hacer va a ser una esfinterotomía a partir de un filamento metálico que tiene el esfinterotomo en este extremo. Va a aparecer más adelante. Como vemos está aquí el filamento metálico y en dirección cefálica se va a realizar el corte. Tenemos como límite lo que es el pliegue transverso del que ya habíamos mencionado anteriormente y aquí se ve cómo se realiza. Como vemos está saliendo bilis a presión y esta bilis tiene ciertas características que nos hacen pensar que tiene una colangitis. Como vemos, la bilis es clara y presenta ciertos detritos celulares. Y pues está saliendo mucha presión debido a la obstrucción que tiene esta paciente. Aquí vemos cómo está el esfinterotomo y el filamento metálico que realiza el corte. Como vemos, aquí el esfinterotomo hace como una especie de codo y tensa el filamento metálico para realizar un mejor corte. La paciente ya comenzó a sangrar y pues es una complicación bastante común en este tipo de procedimientos. Y como vemos, está haciendo mucha presión líquido. Este líquido es tanto sangre como bilis y material de contraste que fue inyectado previamente al hacer los estudios radiográficos de la vía biliar. Como vemos, se dejó solamente la guía metálica para cambiar de accesorio. Dale pausa, por favor. Como ya teníamos el diagnóstico de la coledocolitiasis y ya sabíamos cuánto medía, empezó a sangrar, entonces lo más conveniente ahí es ya no seguir cortando, sino realizar una dilatación neumática que nos permita sacar la piedra sin lesionar más la papila de Vater, porque imagínense que le saquemos la piedra, pero luego tengamos que meterla a operar por un sangrado o por una perforación, sería un favor muy flaco que le haríamos a la paciente. Muy bien.
Como vemos ahora, lo que se está metiendo es un balón dilatador. Lo que va a hacer es que va a dilatar el esfínter insuflándose a 5 atmósferas de presión y se va a mantener insuflado por 1 minuto. Esto va a tener dos usos. El primero va a ser dilatar el esfínter y el otro va también a detener, va a ser hemostasis y va a tener el sangrado de cierta manera. Como vemos, aquí está el balón, que ya no está inflado y ahorita ya va a salir. Bueno, está inflado. Como vemos, la dilatación neumática funcionó y ayudó a sacar lo que es el hito que condicionó la obstrucción durante estos 9 meses y pues provocó todo el cuadro clínico de la paciente. Lo que se está haciendo ahorita en la endoscopia es ayudarse de la cánula para empujar el hito y ya sacarlo de la posición de esta ahorita y ya liberar al paciente de la obstrucción. Como vemos, está en cámara lenta, no sucedió así. Ahí va. Ahí va. Ok, como ya salió el hito, el endoscopista se tiene que asegurar de que la vía biliar haya quedado limpia. Como vemos, ahí va pasando la canastilla metálica. Esta viene colapsada en el interior de la cánula y una vez que entra la vía biliar, esta se expande. Y pues saca todos los residuos al jalarla de regreso que se encontraban en la vía biliar. Como vemos, ahora que está sacando, no salió ningún lito. Entonces indica que la vía ya está limpia. Pero como el endoscopista se quiso asegurar de que no quedara realmente nada dentro de la vía biliar, se metió un balón extractor. Este accesorio tiene un balón en la punta y se llega hasta lo que es el colédoco proximal y se insufla al mismo diámetro del colédoco. Una vez inflado, se saca y todo lo que esté anterior al balón insuflado se sale de la vía. Como vemos, esta es la imagen fluoroscópica de este procedimiento. Aquí está el balón insuflado. Y como vamos a ver, ya una vez que sale el balón, vemos que no hubo nada que saliera antes, por lo que ya estaba limpia y ya se aseguró de que no quedaba ningún litro. Bueno, aquí estamos viendo un ultrasonido de abdomen superior, en el cual estamos viendo el hígado. Y pues el hígado, como podemos ver, tiene unos bordes lisos, regulares, bien definidos. Y las estructuras vasculares están bien distribuidas en el interior del hígado. Aquí vemos lo que es la vena porta y el colédoco. Pero pues para asegurarnos de que ya la paciente está bien, se tiene que medir. El colédoco se midió, tuvo un diámetro de 6 milímetros, lo que se considera como normal. Entonces quiere decir que la vía biliar ya no está dilatada y la CEPRE pues sí funcionó. Aquí vemos otra imagen, pero aquí lo que estamos viendo es la vesícula biliar. Esta imagen se utilizó para medir lo que es el grosor de la pared. La pared se ve también lisa, con bordes bien definidos. El grosor es de 3 milímetros, lo que quiere decir que también está en un valor normal, en un grosor normal. Y en esta otra imagen lo que se aprecia es lo que ya habíamos visto pues, en los otros estudios, que es unas hiperecogenicidades dentro de la vesícula biliar, lo que es compatible con la litiasis vesicular que tiene la paciente. Aquí podemos ver pues se midieron también en su diámetro transversal, uno era de 12 milímetros y el otro de 8 milímetros. Y podemos ver pues, la importante sombra acústica posterior característica de los litos en los ultrasonidos. Y pues aquí lo que se podría sugerir a la paciente es que, pues como ya tuvo una complicación que fue la coledocolitiasis, lo que sería indicado hacer es pues quitarle la vesícula, ya que pues presenta litos. Bueno, para
ubicarnos un poquito más en lo que fue la evolución de nuestro paciente. Esta comienza en enero del 2018 con la sintomatología ya antes mencionada. El 11 de septiembre se realizan los primeros estudios de laboratorio, así como también el ultrasonido y la tomografía que mencionamos al inicio, de las cuales solo contamos con la interpretación. El 19 de septiembre la paciente llega a gastroenterología por parte de un médico oncólogo. El 21 de septiembre se realiza la colangioresonancia. El 26 son los estudios de laboratorio número 2. El 28 se realiza la CEPRE y el 9 de noviembre, como ya vimos, se realiza el ultrasonido de control. El día 13 de noviembre, para finalizar con el control de esta paciente, se realizan las últimas pruebas de función hepática, en las cuales podemos ver que todos los niveles están normales y pues todos los que habíamos visto que estaban muy alterados anteriormente, ahorita se encuentran en valores normales. Zoraida Carrillo, que ella es médico internista, al igual que por el cirujano Fernando Aguirre Romero, que nos ayudaron con todas las situaciones clínicas. Ellos también tuvieron esta experiencia clínica, abordaron al paciente de la misma manera que lo hicimos nosotros y llegaron a unas conclusiones similares. Solo que con su experiencia y todo, eso nos sirvió a nosotros para poderles traer este caso y hacerlo mucho más ameno. Y esto sería todo de nuestra parte, espero les haya gustado. Muchas gracias.